Bienvenidos a todos. Empezamos de nuevo con este miércoles de ceniza con Alejandra Cuña en la formación, empezando con el volumen 1. Y con la oración comenzamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración. Santísima Trinidad, reconociendo nuestra nada, queremos entregarte toda nuestra vida, nuestras preocupaciones y sufrimientos, todo nuestro ser, cuerpo y alma, inteligencia y especialmente nuestra voluntad, para unirnos a tu eterna y divina voluntad, manantial de todos los bienes, y darte la gloria y la alegría de cumplir la finalidad de nuestra vida, realizar todos nuestros actos en tu divina voluntad y así vivir en ella. Ven, divina voluntad, con todos los ángeles y los santos, especialmente con nuestra dulce Madre y con Luisa, a tocar nuestra frente para imprimir en ella el Espíritu Santo e infundirnos la luz para que podamos comprender las verdades y los bienes que se encuentran en estos escritos. Amén. Fiat. Muy bien, pues los saludo a todos y vamos a continuar de donde estábamos. Recordaremos que lo último que vimos fue sobre la caridad, le dice Jesús. Entonces retomemos de ahí para ir encadenándonos, ¿no? Leo ese parrafito de la caridad. La caridad es la virtud que da vida y esplendor a todas las demás virtudes, de modo que sin ella todas están muertas. Recordemos, por ejemplo, el himno al amor de San Pablo, el himno a la caridad, que justo dice estas cosas, que si yo hablara la lengua de todos los ángeles, de todos los santos, si yo tuviera el don de profecía, etcétera, etcétera, pero no tengo caridad, no soy nada, ¿no? Entonces, aquí Jesús va en esa línea, obviamente. Esa es la enseñanza de lo que es la caridad, que tiene en todo lo que hagamos, en todo lo bueno que hagamos, tiene que ser por esa intención de hacerlo en Jesús, con Jesús, por amor a Jesús, todo esto. Sin ella, todas están muertas, todas las demás virtudes, cosas buenas, están muertas. Mis ojos no hallan ningún atractivo y no tienen ninguna fuerza sobre mi corazón. Esta es la diferencia entre esas obras humanas, lo que se llama la filantropía humana, y la caridad cristiana, que la caridad, las obras buenas cristianas se hacen, por eso tiene el nombre de caridad cristiana, se hacen pues en Dios y con Dios y para Dios. Y en cambio la filantropía pues tendrán otras intenciones, aún de ayudar al prójimo, pero igual se les meten otras intenciones, pero no hay ese amor a Dios. Entonces, eso ante los ojos de Dios no tiene ningún atractivo y no tiene ninguna fuerza sobre mi corazón. Pero bueno, vayámonos a lo nuestro, ¿verdad? Eso es para que vayamos entendiendo más, pero lo tenemos que aplicar a nuestros propios actos aún buenos. Por eso debes estar atenta y haz que todas tus obras, aun las mínimas, estén investidas por la caridad, es decir, en mí, conmigo y por mí. Bueno, aquí quiero aprovechar para hablar del orden de la caridad, del orden del amor, para que nos quede más claro. ¿Cuál es el orden? Porque hay un orden que debemos de llevar en el amor. Obviamente, el primero, pues lo dice el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre ti mismo, más que a ti mismo, y encima de todo, ¿no? Entonces, amar a Dios totalmente. Ese es el punto uno del orden de la caridad y del amor, ¿no? Más que a nosotros. ¿Por qué más que a nosotros?
porque todo lo que nosotros tenemos y hemos recibido, lo sabemos, pues es gracias a Dios. O sea, Él es el autor de todo lo que tenemos. Por lo tanto, Él es mucho más allá de lo que nosotros somos. Entonces, la verdadera medida es amarlo más allá que nosotros, amarlo de una manera como Él nos ama, infinita, ilimitada, cosa que como criaturas no podemos solos cumplir con esto. Entonces, por eso tenemos que unirnos a Jesús y entendemos que en su divina voluntad, pues ahí es donde se puede cumplir verdaderamente esta primera parte del orden del amor. Luego viene, después de Dios, ¿qué viene? Jesús dijo, después de que amen a Dios, pues dijo, amen al prójimo como a ustedes mismos. Entonces, el amor al prójimo sí, pero ¿cómo? Como a nosotros mismos. Entonces, primero es el amor a nosotros mismos, pero el amor de acuerdo al orden de Dios, que hay que tener claro. ¿Qué es lo que vamos a amar en nosotros mismos? Pues precisamente el plan de Dios, como Dios nos ama a nosotros, con ese mismo amor que Dios nos ama. Entonces, el que ama en nosotros, pues ama su imagen, su semejanza, y ama que quiere llevarnos al cielo y nos quiere compartir todos sus bienes. Por lo tanto, así nos tenemos que amar. Amar nuestra finalidad, o sea, luchar, trabajar por llegar al cielo, desde esta tierra poseer al bien supremo que es Dios y amarlo. O sea, no puede haber mayor bien que nos hagamos a nosotros mismos que conocer, amar y poseer a Dios en esta vida y obviamente gozarlo en la eternidad. Entonces, todo lo que nos estorbe para esto, lo tenemos que quitar. Cuando nosotros nos damos, por ejemplo, cometemos algún pecado, o la gente, ¿no? Que se da los placeres ilícitos, a todo este tipo de mundanidades y hasta cosas pecaminosas, está amándose a sí mismo, porque pareciera que lo hace porque ellas quieren hacerlo y porque se dan placer a sí mismos. En realidad se están haciendo un daño inmenso a su propia alma. Por lo tanto, es lo contrario del amor. Se están odiando a sí mismos porque se están haciendo el daño en su alma y a su destino eterno. Entonces, vean, el verdadero amor a nosotros mismos no es como creemos que es, al modo mundano, sino hay que aprender el modo en que Dios quiere que nos amemos, que amemos a nuestra alma. Y eso es el verdadero amor a nosotros mismos. Por lo tanto, cuando los santos se sacrificaban, hasta renunciaban a muchas cosas y a todo, por dar, o sea, por seguir a Dios y poseer a Dios en esta vida, pues era el mayor acto de amor a sí mismos, o sea, no solo a Dios, sino aún a sí mismos, que ellos hacían, aunque para los ojos del mundo era lo contrario. Pero ven, por eso se sacrificaban. Entonces, Dios quiere que no amemos a nuestro cuerpo, ¿no? Hay que amarlo, pero en función de nuestra alma, de nuestro destino eterno y de nuestro destino aquí en la tierra, de poseer, amar a Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, todo lo que nos impida esto, pues hay que irlo quitando o hay que irlo domando también a nuestro cuerpo de esa manera. Entonces, cuando uno, por ejemplo, los santos hacían sacrificios, estaban aún ahí amando también a su cuerpo, porque querían que siguiera, que fuera realmente para lo que Dios lo creó, para contener un alma que estuviera unida a Dios y no para ser estorbo en esa unión con Dios. Entonces, también a nuestro cuerpo, cuando, o sea, si lo enderezamos a esta finalidad, y a veces, por ejemplo, tenemos que hacer sacrificios, tenemos que dominarlo y todo eso, no es que no lo estemos amando, al contrario, es la manera correcta de amarlo. El mayor ejemplo, pues lo tenemos obviamente en Jesús y tenemos muchos ejemplos de los santos también. Entonces, ese sería el verdadero amor a uno mismo, que incluye el espíritu de sacrificio.
¿Por qué? Porque como venimos del pecado original, no crean que es automático conocer la divina voluntad y yo digo, ven divina voluntad y automáticamente todas mis tendencias ya se ordenaron, todas mis pasiones también, ¿no? Ya están totalmente sometidas y dirigidas hacia el bien. Ya no tengo ninguna, ¿cómo se dice?, mala costumbre pecaminosa. Pues no, no es automático. Entonces, ahí es donde el alma junto con Dios o Dios junto con el alma van trabajando en todo eso. Y por eso el espíritu de sacrificio también. Digo, estoy enfocándome en eso porque es lo que vamos a ver y porque empieza la cuaresma. Entonces, ese es el verdadero amor a uno mismo. Ahora, después ya vamos primero, en el orden del amor, ¿no? Dios, luego nosotros mismos, pero de manera ordenada, es decir, buscando en todo a Dios y quitando todo lo que nos estorba a esto. Luego viene el tercer punto, el prójimo. El prójimo en esta manera también, que vamos a amar del prójimo, pues que Dios lo crea, pues como Dios lo ama, ¿cómo ve Dios a todas las personas? Dios también las creó para amarlas, para darse a ellas, darles todas sus felicidades, es vivir en esta tierra unidos a ella y ir gozar en de hacerlas felices por toda la eternidad. Entonces, cuando nosotros vemos hacia el prójimo como seres, hermanos nuestros, destinados a esto, pues vamos a pedir para ellos esto, procurar para ellos su bien espiritual, su verdadero bien, que es este. Vamos a ayudarles a obtener este verdadero bien y no al revés. Entonces, de esta manera, fíjense, no haríamos daño al prójimo, no les daríamos mal ejemplo al prójimo, no haríamos que el prójimo cumpliera nuestros caprichos con peligro de que hiciera pecados. ¿Eh? Entonces, vean las implicaciones que esto tiene. Nos va a ir ordenando en nuestras relaciones con el prójimo. Otra cosa, entonces, ya no vamos a servir al prójimo en los bienes corporales que también necesita, sí, pero sin separarlo de los bienes espirituales, sabiendo que si necesita comer, si necesita vestir, si necesita, bueno, algún servicio, etcétera, etcétera, es para, porque es un templo de Dios y Dios quiere habitar en esa alma y ayudarle a que logre esto. Por eso, por ejemplo, las obras de misericordia y caridad que Jesús nos enseña en el Evangelio, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, etcétera, etcétera, vestir al desnudo, etcétera. No es solo eso, no es que solo te quedes en lo corporal, sino para llegar por medio de eso a las obras espirituales. Dar de comer a su alma con los conocimientos, darle consejo, instruir al que tiene necesidad, etcétera, ¿no? Las obras de misericordia espirituales, pero no quedarnos solo en las materiales. Entonces, esto lo podemos aplicar en familia, o sea, que son nuestros prójimos más cercanos que Dios nos puso. Entonces, ese es el verdadero orden del amor hacia el esposo, la esposa y a los hijos. Entonces, sí, tenemos, Dios quiere que veamos por las necesidades corporales, pero es en función de las espirituales, no omitir las espirituales o descuidarlos o invertirlas. Primero lo corporal y al último lo espiritual y pues ya de refilón y vean lo que sale, es un desorden. Y por eso luego tantos problemas. Se descuidó la formación de los hijos espiritual, se descuidó la formación de las virtudes, se descuidó el hacerlos crecer en conocimiento a Jesús y en amor a Jesús, pero se les dio lo material. Pues sí, pero fue un desorden, porque primero está el alma de los hijos. Y aunque primero le tengamos que dar lo material, pero debemos de poner encima, o sea, como prioridad lo espiritual. Bueno, esto es para que nos demos cuenta cómo venimos desordenados por el pecado original y cómo nos tenemos que ir ordenando.
cuando un hijo o un familiar se enferma, primero nos preocupamos por su cuerpo, si se dan cuenta, y hasta estamos pidiéndole a Dios la curación del cuerpo. Y pues eso ya de principio es desordenado, porque primero tenemos que ver, bueno, Dios mío, ¿para qué permites esto en él? ¿Qué bien le vas a hacer en su alma? Entonces, el verdadero amor al prójimo es ver primero su alma, darle prioridad a la parte espiritual y a todo ese ambiente que ya dijimos, ese destino, ¿no? Esa finalidad. Y entonces, si entendemos esto, ¿cómo vamos a orar? ¿Vamos a pedir la curación de nuestro enfermito? Pues no, porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios para ellos, qué es lo mejor para ellos, porque Dios se sirve, ya sabemos, de todas estas vicisitudes humanas, eh, hasta cosas que no nos gustan, para llamarnos a Él, para unirnos más a Él, para hacernos crecer en unión con Él, etcétera, ¿no? Entonces, más bien la manera de orar sería: Jesús, ayúdame a mí y a los demás a cumplir tu voluntad, a entender, o bueno, a vivirlo para lo que tú quieres. Y si es tu voluntad que se cure, muy bien, yo también lo pido. Si es tu voluntad que la quieres tener a esta persona un poco de tiempo en esta enfermedad, tu voluntad es que la viva bien. Entonces te pido todas las gracias que necesita para que sea de provecho para su alma. Entonces, eso es verdaderamente el amor al prójimo en línea de lo que Dios quiere y como Dios lo ama. ¿Eh? Vean cómo este orden nos va a ir iluminando muchas cosas. Otro punto, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el prójimo, el alma del prójimo, corre peligro? Y, pero a la vez, por ejemplo, alguien se tiene que sacrificar por salvar el alma del prójimo, por decir, cuando era la pandemia, ¿no? Y había pues sacerdotes que se exponían a contraer la enfermedad con tal de ir a confesar y asistir a los enfermos y a los moribundos. ¿Eso está bien o primero ellos tenían que ver por su salud? Entonces, de acuerdo a este orden, ¿qué es más importante? ¿El bien de su cuerpo o la salud espiritual del prójimo? Entonces, vale más, primero está encima el bien espiritual del prójimo que tu propio bien corporal. Entonces, hacían heroicamente, estaban ejerciendo la caridad hacia el prójimo. Entonces, estos ejemplos los vemos en los santos muchas veces. Entonces, para que entendamos cómo es el orden de la caridad. Los mártires, por ejemplo, cómo era posible que llegaran eh, a ofrecer su vida en martirio y en tantos martirios con tal de no renegar a Jesús y su fe católica. Pues sí, porque primero estaba el bien de su alma y el verdadero bien es estar unido a Dios en esta vida y por toda la eternidad. Y nadie podía imponerse sobre ellos para quitarles el mayor bien. Entonces ellos eran heroicos al sacrificar aún no solo su salud, sino su vida corporal por eso, por el bien espiritual. O sea, no era porque odiaran su propio cuerpo, no, sino porque lo enderezaban hacia el obtener el bien espiritual, el verdadero amor a sí mismos. No, imagínense los que renegaron, porque seguramente hubo también otras personas que renegaron y no fueron mártires, pero tuvieron aquí su vida, sus riquezas, su todo, pero renegaron de Dios y de su fe. Eso fue un acto de odio a sí mismos, de odio a Dios, obviamente, de traición a Dios, pero salvaron su vida humana. ¿Qué dijo Jesús? No teman a los que quieran matar el cuerpo, sino a los que matan el alma. ¿Ven? Entonces ese es el orden. Siempre por encima tiene que predominar primero nuestro bien espiritual, luego el bien espiritual del prójimo, luego nuestro bien corporal y luego, pero ordenado a esto, no desordenado, porque si mi bien corporal, o sea, hay gente que dice, ¿no? Es, pues no sé, la gula, ¿no? El desorden en la comida y el desorden en la bebida. Ah, pero es que es mi bien, eso me gusta y mi cuerpo me lo pide, según ellos, ¿no?
Y entonces, ¿eso es amar a su cuerpo? No, eso es hacerle daño. ¿Por qué? Porque están en pecado, están cometiendo pecado, están desordenando todo. En vez de poner primero el alma, están poniendo solo el bien del cuerpo. En fin, se tienen que ordenar en el verdadero amor a sí mismos, que es ordenarse en la templanza. Y así, o sea, vean cuántas reflexiones se pueden hacer sabiendo con claridad cuál es el orden de la caridad. Luego, ¿dónde quedan las cosas creadas, los animales? ¿No los tenemos que amar? Pues como Jesús. Jesús amaba todo eso. Pues sí, lo creó con todo su amor, pero para una finalidad, para darnos por medio de esos cosas creadas, su amor a nosotros y que nosotros por medio de esas cosas creadas le encontremos a Dios y lo amemos, no en las puras cosas creadas, sino como canales para amar a Dios y recibir su amor. Entonces, en esta manera debemos de amar así a las cosas creadas, respetarlas como dones de Dios para unirnos más a Él, que nos sirven también a la hora de que comamos, hacer un acto, estamos tomando las cosas creadas, a la hora que respiramos, pero en ese espíritu decir, Dios mío, aquí tú me estás amando por medio de las frutas, de las verduras, de la carne, en fin, de los alimentos, del aire, y yo lo tomo pues con ese amor y te estoy amando en esto. Y por lo tanto, pues respeto las cosas creadas porque son dones de Dios. ¿Ven? En ese modo tenemos que encontrar el orden de usar las cosas creadas y de amar a Dios en las cosas creadas. A ver, ¿cómo decía? En mí, conmigo y por mí, aún en las cosas creadas. En mí, conmigo y por mí, en el prójimo y así. ¿Ven? ¿Qué vemos ahora? Pues el desorden, gente que ama a los animales sin tener en cuenta su alma, ni la del prójimo, ni el bien del prójimo, pero primero están los animales y a Dios, pues no, nunca lo ponen en primer lugar, sino en último o en ninguno. Desorden, desorden total. ¿Ven? Entonces, en este orden encontramos todo, pero ordenado como Dios quiere, como Dios ama, con su amor divino de caridad, y nos estaremos uniendo y transformando en nuestra mirada, en ver como ve Dios todo esto, en amar como ama Dios, en servir como sirvió Jesús. Al final, Jesús, después de esto, al final de su vida, ¿qué nos dijo? Aún más, no solo ámense como se aman a ustedes mismos, sino dice, ámense unos a otros como yo los he amado. Entonces, hay que subir a ese grado de amor a Dios y a todos, en Dios y con el mismo amor de Jesús. Si nos damos cuenta, esto solo se puede cumplir y tener su plenitud, su verdadero cumplimiento en la divina voluntad. Vean cómo cuando uno va aprendiendo estos modos de obrar a lo divino, siempre decimos, o sea, por ejemplo, ven divina voluntad y este acto lo hago en tu divina voluntad para darte el amor, la gloria que los demás no te dan y para reparar por todos y obtenerles bienes a todos, a todos. Entonces, aquí estamos abarcando el amor a Dios, el amor de Dios, el amor divino para amar a Dios y para amar al prójimo. O sea, es que no son dos amores. El amor a Dios es un amor y el amor al prójimo otra. No, no, es el mismo amor. O sea, Dios no tiene dos amores con que amar. Uno a sí mismo y otro a los demás y otro a Jesús y otro a María. Es el mismo amor divino. No tiene ni siquiera un amor humano para amar a los humanos. Nos ama con amor divino. Entonces, en la divina voluntad vamos aprendiendo esos modos, nos vamos llenando, poco a poco vamos creciendo en ese amor divino y vamos amando a todos con amor divino, queriendo a todos, vean, el bien espiritual máximo de cada ser humano. Queremos que todos, y no solo queremos, sino oramos,
ofrecemos nuestros actos, nuestras oraciones, todo en la divina voluntad por todos, para que todos lleguen no solo a la salvación, sino a la mayor santidad posible, o sea, al reino de la divina voluntad. ¿Se dan cuenta? O sea, el grado de amor que Dios nos viene a llamar, al que Dios nos viene a llamar, a no excluir a nadie. Cuando uno entra en la divina voluntad no puede uno decir, eh, yo pido esto para los que yo quiero, pero a los que no me caen muy bien, no me son simpáticos, no me agradan, a ellos no pido todo esto. Pues entonces estás en tu voluntad humana porque Dios no es así, no estás en la voluntad divina porque Dios en su voluntad no excluye a nadie. Me van a preguntar, ¿y entonces los condenados? Ellos se excluyeron, Dios no los excluyó. Él los amaba y hizo todo por ellos, se sacrificó, se murió en la cruz también por ellos y les dio todas las gracias posibles para que se salvaran. Dios los amaba. Ellos son los que no correspondieron ni se salieron y se quisieron ir lejos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener el amor de Jesús, el amor divino. Y entonces cumplir verdaderamente todo ese amor de caridad para con todos. Pero bueno, eso es poco a poco. Nada más aquí tenerlo muy claro. Si lo meditan luego en su vida diaria, a la hora de su oración o así, van a ver cómo Dios les va a ir iluminando y les va a ayudar a ir ordenando su interior en ese amor divino y a ir quitando nuestros modos humanos de amar a los demás e ir poniendo el amor de caridad realmente. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente tema que dice aquí el volumen 1, que es la necesidad del espíritu de mortificación, que se juntan. Parece que son dos temas diferentes, pero recuerden que ya dijo, todo lo que hagas tiene que ser con este amor de caridad, la caridad y en mí, conmigo y por mí. Es decir, aún todo lo que vamos a ver ahora del espíritu de mortificación y sacrificio tiene que ser hecho en este amor de caridad. Quiero, me decía Jesús, que en todas tus cosas, hasta las necesarias, sean hechas con espíritu de sacrificio. Esta es otra de las bases para vivir en la divina voluntad. O sea, ¿cómo vamos a pretender vivir en la divina voluntad, obrar en la divina voluntad, que la divina voluntad venga a mí cuando yo no voy a sacrificar mi voluntad? Esa es la base. Primero hay que sacrificarse para que ahí entre en su lugar la divina voluntad. No pueden estar las dos vivas, las dos dirigiendo, las dos, pues no, es o una u otra. Entonces empiezan por cosas, digamos, más sencillas. Quiero que en todas tus cosas, hasta las necesarias, sean hechas con espíritu de sacrificio. Miren, si nos damos cuenta, si analizamos, también todas las cosas, aún las necesarias, ya de por sí nos implican un sacrificio, una renuncia, porque muchas veces nos es más cómodo hacer otras cosas que hacer las cosas que necesitamos, o sea, que debemos hacer según la voluntad de Dios. Dice, aún las necesarias, por ejemplo, el comer. Esa es una cosa necesaria, pero hay que hacerlas con espíritu de sacrificio. Siempre hay que tener templanza, no es a veces sí y a veces no. Entonces, hay que encontrar ese sacrificio también ahí. Mira, tus obras no pueden ser reconocidas por mí como mías si no tienen el sello de la mortificación. Vean cuántas palabras, ¿no? Mortificación, sacrificio. Luego las analizamos. Así como la moneda no es reconocida por los pueblos si no tiene en sí misma la imagen de su rey, es más, es despreciada al no tener la imagen de su rey y no es tenida en cuenta.
Así tus obras, si no tienen el injerto con mi cruz, no pueden tener ningún valor. O sea, mira, ahora no se trata ya de destruir a las criaturas, o sea, destruir interiormente, o sea, quitarlas y lo que ya habíamos visto en las veces pasadas y poner solo a Jesús, sino a ti misma, o sea, nuestra manera desordenada de amarnos a nosotros mismos, de obrar. Ahora se trata de quitarte a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. Morir en el sentido evangélico. Si el grano de trigo no muere, no tendrá vida eterna. O sea, morir a tu yo. Es verdad que te costará más que lo que has hecho, pero ten valor y no temas. No lo harás tú, sino yo que obraré en ti. Entonces Jesús está ahí siempre junto con nosotros. Me decía también, la primera cosa que quiero que mortifiques es tu voluntad. Entonces ahí está, desde este primer momento que habla de la mortificación, del sacrificio, va, digamos, al punto central. El punto central de nosotros es la voluntad, porque de ahí salen todos nuestros actos. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos del alimento, que hay que hacerlo en mortificación, en realidad no es porque Dios quiera que mortifiques tu gusto solamente, sino por medio del gusto mortificas tu voluntad. Porque tú dices, yo quiero comer esto, a mí se me antoja esto, o no quiero comer lo otro. Entonces, en realidad no es solo tu gusto, es tu voluntad la que está actuando ahí y está impulsando pues tus decisiones en la comida. Entonces, el punto central ya desde aquí le va a la voluntad. Esto es la diferencia de Luisa con los demás santos. Desde el principio ya va directo al punto que es la voluntad. Los demás pareciera que se mortificaban solo el gusto, solo esto, solo y lo hacían en sacrificio y lo ofrecían a Jesús. En realidad va más al centro, ahí está ese punto central que es la voluntad. Bueno, ese yo, bueno, repito la frase porque es buenísima. Ah, por cierto, me gustaría decirles esto, que cuando encuentren frases así, como muy claves, es bueno o escribirlas o aprendérselas de memoria, porque con eso como que se te viene toda la enseñanza junta y te ayuda a recordar en el día, pues la enseñanza para ponerla en práctica. Entonces, la primera cosa que quiero que mortifiques es tu voluntad. Ese yo se debe destruir en ti. Quiero que tu voluntad la tengas sacrificada como víctima ante mí para hacer que tu voluntad y la mía se hagan una sola. Entonces, ya desde aquí está clarito el objetivo del sacrificio. No es solo, como les digo, sacrificar tus gustos, tus sentidos, no, es tu voluntad. Quiero que la tengas sacrificada como víctima ante mí, tu voluntad, para hacer que tu voluntad y la mía se hagan una sola. Si no, no hay. Si no, no podemos llegar a ese punto, ¿eh? Si hubiera otro camino, se lo hubiera enseñado, pero este es el camino. Vean qué bonito que aquí pone, quiero que tu voluntad la tengas sacrificada como víctima ante mí. Retoma toda esa enseñanza bíblica de sacrificar una víctima desde el Antiguo Testamento. El sacrificio era eso, ¿no? Coger un animalito, ya sea un cordero, unas palomitas blancas, y sacrificarlas en propiciación por los pecados. Eso obviamente se refería como figura de Cristo. Ajá.
Y en Jesús tuvo su plenitud de esto y por eso ahora ya no se hacen ese tipo de sacrificios de animales que son inferiores, eran más, o sea, un animal no tenía el poder de quitar los pecados, obviamente era simbólico para unirse al sacrificio de Cristo de alguna manera, ¿m? Con esa imagen. Pero después de eso, pues sabemos que Jesús es la víctima perfecta, eterna, única, que realmente quita los pecados y da reparación y satisfacción al Padre, a la divinidad, y nos obtiene todo, ¿verdad? Toda la salvación, la redención y todas las gracias necesarias. Entonces, aquí toma ese mismo imagen para que lo apliquemos en la divina voluntad al sacrificar nuestra voluntad. Fíjense, es muy educativo ver cómo Jesús siempre pone imágenes para que también nosotros las consideremos en nuestra meditación y nos sea más fácil entender las cosas y hacerlas. Entonces podemos imaginarnos como un corderito, si quieren, que está en nuestra voluntad dócil, tiene que ser como Jesús, ejemplo de Jesús, sacrificada. ¿Para qué? Pues para que ahí viva la divina voluntad. O como ustedes se lo imaginen, pero vean cómo él va poniendo esas imágenes. Como víctima ante mí para hacer que tu voluntad y la mía se hagan una sola. O sea, como esa, cuando hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento, ¿no? Prendían al animal y subía el humo, y entonces cuando era acepto a Dios, ese humo iba hacia arriba y se unía, digamos, al cielo, ¿no? Y cuando no, pues no iba hacia arriba, sino hacia abajo, y Dios no se unía, digamos, con el cielo. Entonces, aquí es esa imagen de decir, imagínatelo así, es tu sacrificio que sube y que se une a la divina voluntad. O sea, en tu muerte, de tu propia voluntad, está haciendo pues que pueda vivir ahí la divina voluntad, se unan y se hagan una sola. ¿Estás contenta? Entonces, vean, la palabra mortificación viene de dar muerte. ¿Cómo vamos a morir a nuestra voluntad? ¿La vamos a destruir totalmente? No en el sentido en que te quedes sin voluntad, no en ese sentido, porque entonces te vuelves una marioneta, una muñeca que no tiene voluntad y que solo Dios mueve y tú no haces nada. No en ese sentido, sino en el sentido en que no le vas a dar vida, vas a usar tu voluntad para querer que venga la divina voluntad a obrar en ti. No le vas a dar vida a tu voluntad y ese acto no lo va a dirigir tu propia voluntad, sino la de Dios. Pero tú lo quieres voluntariamente, es solo para darle el espacio a la divina voluntad. Entonces, no es que te quedes sin voluntad, ¿ok? Sino que la vas a usar para darle vida a la divina voluntad y no le vas a dar vida a la tuya. No vas a dejar que ella obre en tus actos. Eso porque luego dicen que aquí estamos diciendo que destruir la voluntad y cómo vamos a destruir un don de Dios. No lo vas a destruir, lo estás sacrificando en el sentido evangélico que dice el que no muere no tendrá vida eterna, ¿verdad? No producirá fruto. Entonces Jesús, ¿por qué habló de esa muerte? En este sentido, tampoco estaba diciendo pues otras cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, que es la recta interpretación que siempre le ha dado la iglesia, la enseñanza de la iglesia. Y el otro término, sacrificar. Sacrificar, ¿qué viene? Sacrificio. Viene de hacer sagrado algo, de negarte a ti o negar algo, o sea, por ejemplo, pero para hacerlo sagrado. Entonces, tenemos que negar nuestra voluntad para hacerla sagrada, o sea, uniéndola a la voluntad divina. O sea, ese es todo el sentido. Y Jesús habla del sacrificio, no crean que solo aquí en el primer volumen, en muchos volúmenes continúa hablando justo del sacrificio, o sea, ya primero se ejercita por medio de estas cosas que vamos a ver de los actos diarios, hasta entender que el punto central es la voluntad siempre en todo.
Y entonces ya después habla del sacrificio de la voluntad, obviamente, pero no porque entonces ya no hagamos eso, no, pues porque en todo eso encuentras siempre el punto central, que es la voluntad. Y siempre, o sea, por ejemplo, la Santísima Virgen, ¿qué sacrificio hizo? Pues hizo el sacrificio de los sacrificios, que es nunca dar vida a su propia voluntad, sino tenerla sacrificada desde el primer instante de su inmaculada concepción, en que Dios le hizo entender esto y ella la sacrificó desde ahí como víctima, la tuvo siempre sacrificada ante Dios. Y fue el sacrificio de los sacrificios de toda su vida así, ¿ven? Pero eso se manifestaba también en todos sus actos, justo. No nada más es algo muy abstracto, yo entre Dios y yo le doy mi voluntad a ella. No, eso implican en tus actos diarios, porque la voluntad es la que dirige tus actos diarios. Entonces se va a ver en la Santísima Virgen su virtud perfecta en todo, precisamente, pues porque estaba su voluntad humana perfectamente sacrificada y vivía en ella la voluntad divina. Entonces sí se veía en sus actos diarios. En fin. Entonces sí, el sacrificio de los sacrificios es la voluntad, llegar sacrificar continuamente nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero ¿en dónde? Abstractamente, no, en nuestros actos diarios, justo. O sea, también como dice, ¿no? El Evangelio. No es el que diga Señor, Señor, el que entra al reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Es decir, no son solo las palabras que hacemos en la oración, sino los actos que haces en tu vida de cumplir la voluntad de Dios en todo y darle muerte a la tuya, ¿verdad? Porque creo que aquí hay, bueno, en algunas, no sé, ¿cómo les diré? Está como separado este concepto, no sé por qué se ha difundido de manera separada. Como que no tiene que ver tus actos diarios, o sea, no, ya ahí no te sacrifiques en la vida diaria, basta con que digas, ven divina voluntad. No, no basta. Va junto porque eres una unidad. Tu voluntad dirige tus actos diarios como también tus oraciones. Entonces, en todo se tiene que sacrificar tu voluntad. O sea, no son cosas diferentes, es una unidad, nuestra unidad, o sea, cuerpo y alma en un solo ser. Bueno, entonces, después de esto, le dice, Luisa le respondía, sí, Señor, pero dame la gracia, porque veo que por mí nada puedo. Entonces ahí luego su fiat, ¿no? Su sí. Y él continuaba diciéndome, sí, yo mismo te contradiré en todo. Y a veces también por medio de las criaturas. Entonces, cuando uno le da su sí a Dios, tenemos que entender que todo lo que te pase a partir de ahí, Dios está trabajando en tu alma por medio, directamente, por medio de las circunstancias y también por medio de las personas, dice aquí. Y sucedía así, dice Luisa. Por ejemplo, en la mañana me despertaba y no me levantaba enseguida. La voz interior me decía, tú descansas y yo no tuve otro lecho que la cruz. Pronto, pronto, no tanta satisfacción. Ya ven, sacrificar el gustito del cuerpo por el alma. En cosas practiquísimas, ¿eh? Vean, ella, como le dijo ahí, hay que buscar el sacrificio aún en las cosas más necesarias. Entonces, ese detallito ya está sacrificando tu propia voluntad. Entonces, si caminaba y mi vista se iba un poco más lejos, enseguida me reprendía. No quiero que tu vista se vaya más lejos de ti, más allá que la medida de un paso a otro, para hacer que no tropieces. Bueno, ahí le enseñó, ¿sí? Mucho lo que era la ascética. Es decir, sacrificar realmente todo, todos los gustos. Si me encontraba en el campo y veía flores, árboles, me decía, yo lo creé por amor tuyo, tú priva tu vista de este contento por amor mío. Entonces, al principio en Luisa fue así, privarse de muchísimas cosas, aún lícitas y buenas, para que luego ella, o sea,
pero no por privarse de las cosas, sino para mortificar su voluntad, para entender que ahí debía de reinar la de Dios y luego ya lo podía hacer con Dios. Pero sí tuvo que aprender todo esto. Entonces, vean, un poquito que nosotros hagamos, un poquito, pues no nos va a hacer daño, al contrario. Aún en las cosas más inocentes y santas, como por ejemplo los ornamentos de los altares, las procesiones religiosas, me decía, no debes tomar otro placer más que en mí solo. Este es porque vean, a veces en las cosas espirituales también ponemos nuestra voluntad. Entonces, aquí hay que estar atentos también. Todo es medio para llegar a Jesús. Aún la liturgia, el esplendor de algunas liturgias que a algunas personas les gusta mucho, sí, sí te lleva a Jesús, pero no te apegues a la liturgia, como dice ahí, a las procesiones bonitas, a los ornamentos espectaculares, ¿no? Hay que encontrar por medio de eso a Jesús y no apegarse a esas cosas, no buscar las cosas por esas cosas, aunque sean buenas. ¿Eh? Y si Dios por algo no te lo da o no quiere cualquier cosa, o sea, pues entonces desprenderse aún de las cosas son medios, nada más son medios para llegar a Jesús. Si vuelve a la vida ordinaria. Si estaba sentada mientras trabajaba, me decía, estás muy cómoda, ¿no te acuerdas que mi vida fue un continuo sufrir? ¿Y tú? Enseguida, para contentarlo, me sentaba en la mitad de la silla y la otra mitad la dejaba vacía. Y algunas veces, como en broma, le decía, mira, señor, la mitad de la silla está vacía, ven a sentarte junto a mí. Y a veces me parecía que me contentaba y sentía tanto gusto que no sé expresarlo. O sea, la intimidad que tenía con nuestro Señor, ¿verdad? Pero así era una jovencita y así quería Jesús. Algunas veces estaba trabajando con lentitud y pocas ganas y me decía, pronto, apresúrate, que el tiempo que ganes al apresurarte lo pasarás junto conmigo en la oración. Entonces, no desperdiciar el tiempo, también esa es una mortificación, ¿eh? A veces también me señalaba cuánto trabajo debía hacer y yo le pedía que viniera a ayudarme. Sí, sí, me respondía, lo haremos juntos, a fin de que después de que acabes quedemos más libres. Entonces, en todo lo iba haciendo junto con Jesús. Y sucedía que en 1 o 2 horas hacía lo que debía hacer durante todo el día y luego me iba a hacer oración. No descuidaba sus obligaciones, ¿ven? Lo que le marcaba a su mamá o lo que fuera. Primero cumplía y luego iba a la oración. Esto también porque luego a veces pasa que se emocionan tanto algunas personas que quieren primero todo lo espiritual y descuidan sus deberes familiares, laborales, no sé. No, no, Dios no pide el desorden tampoco. Dentro del orden, hacerlo bien rápido, enfocado, organizarte bien y tener tiempo también para la vida espiritual. Atender a la familia, no descuidarla. Darle su tiempo también a la familia de calidad. No absorberse en esto, porque eso va a provocar lo contrario. Digo, aparte de que el alma está desordenada, provoca en los demás familiares el efecto contrario. O sea, no los va a acercar a Dios, los va a alejar al ver eso, ¿no? Pero si ven que si tú sí les das el tiempo y se los das de mejor manera, de mejor calidad, de más caridad, con caridad, entonces pues los vas a ir atrayendo más también a Dios. Y sucedía que en 1 o 2 horas hacía lo que debía hacer todo el día. Luego me iba a hacer oración y me daba tantas luces y me decía tantas cosas que quererlas decir sería muy largo. Me acuerdo que mientras estaba sola trabajando, veía que no me alcanzaría el hilo para cumplir aquel trabajo, o sea, hacía trabajos manuales ya desde ahí, ¿no?
y tenía necesidad de ir con la familia a buscarlo. Entonces me dirigí a él y le decía, amado mío, ¿para qué haberme ayudado si ahora veo que tengo necesidad de ir con la familia? Puedo encontrarme personas que me impidan venir de nuevo a estarme contigo y entonces nuestra conversación terminará. Él me decía, ¿qué? ¿Tienes fe? Sí, pues no temas, haré que termines todo. Y así sucedía y luego me ponía a orar. Entonces, aquí a veces, pues sí pasaba que Jesús a Luisa le hacía algún favor extraordinario, ¿verdad? Alguna gracia extraordinaria, aún mínima, para traerla más a él. Si abrimos bien los ojos del alma, vamos a ver que muchas veces Jesús también nos da esas, como se dicen, estratagemas de amor. A veces pasa, yo creo que muchos de ustedes podrían contarnos muchos regalitos de amor que Dios les haya hecho. Que a veces uno dice, ay Jesús, esto me gustaría, pero no, eso ahorita no, yo sigo en lo mío. Y de repente pasa el tiempo y Jesús te lo da sin que tú lo busques. ¿Sí? O Jesús te arregla algo que tú pensabas que no se podía arreglar. Y cositas así que ve uno, el amor de Jesús, que también tiene esos detalles de amor con cada uno de nosotros. Pero hay que abrir los ojos del alma, ¿eh? Y Jesús no se deja vencer en amor. Si tú te vas a entregar ya totalmente a Jesús y estás poniendo atención en poner los fundamentos para vivir en su divina voluntad, van a ver que Él también les va a ir dando esos detallitos de amor. No tienen que ser extraordinarios tampoco, ¿eh? En la vida ordinaria. Termino el párrafo, ¿eh? Si llegaba la hora de la comida y comía alguna cosa agradable, inmediatamente me reprendía interiormente diciendo, ¿acaso te has olvidado que yo no tuve otro gusto más que sufrir por amor tuyo? Y que tú no debes tener otro gusto más que mortificarte por amor mío. Deja eso y come más bien lo que no te agrada. Entonces, y yo enseguida lo tomaba y lo llevaba a la persona de servicio o bien decía que ya no lo quería. Y muchas veces me la pasaba casi en ayunas. Pero cuando iba a la oración recibía tanta fuerza y sentía tal saciedad que sentía náusea de todo lo demás. Entonces, bueno, ahí está, mortificar el gusto en la comida. Otras veces, para contradecirme, si no tenía ganas de comer, me decía, quiero que comas por amor mío. O sea, vean, no es tanto mortificar la comida, sino la voluntad otra vez. Ella no quería, Jesús le dice, pues ahora come. O sea, mortifica tu voluntad. Quiero que comas por amor mío. Y así como el alimento se une al cuerpo, así pídeme que mi amor sea una con tu alma y quedarán santificadas todas las cosas. En una palabra, para no alargarme más, hasta en las mínimas cosas trataba de hacer morir mi voluntad para hacer que viviera solo para Él y en su voluntad. Entonces, ahí está el resumen perfecto de lo que es la ascética. Morir en las mínimas cosas, tratar de morir a la propia voluntad para hacer que se una a la divina voluntad y vivir en ella. Esa es la finalidad de toda la ascética cristiana. Bueno, por el tiempo, pues le vamos a dejar aquí. Y ahora, miren, muy apto fue para iniciar nuestra cuaresma con este espíritu de sacrificio y mortificación en la divina voluntad, para dar vida a la divina voluntad de nosotros, aún usando las cosas pequeñitas que es como la gimnasia de nuestra voluntad, se ejercita en morir en pequeñitas cosas y luego pues le es más fácil en todo. Pues bueno, que Jesús nos ayude a llevar a cabo esto y a unirlo todo a su cruz, a darle vida en todo a la divina voluntad, teniendo nuestra voluntad sacrificada como víctima ante Él, y todo esto en unión de nuestra Madre Santísima. Que así sea. Muchas gracias.